Shalom, Ubrohim Habayim. Bienvenidos y bendiciones a todos ustedes que me dan la bendición y la oportunidad de llegar hasta ese hermoso lugar donde me escuchan. En esta ocasión seguiremos tocando el tema: ¿es judaísmo la verdadera religión? ¿O serán cristianos, musulmanes o cualquier otra religión en el mundo? Manténgase en sintonía. Aconteció después que Abraham había habitado por un tiempo en la tierra de Canaán, vino un hambre en aquella tierra, y así Abraham baja a la tierra de Egipto. Y de acuerdo a los perfectos planes que Dios tenía con ese hombre, al poco tiempo regresa a Canaán, y con él mucho ganado y muy rico con su familia. Y moran en aquella tierra que Dios le había dado a él y a su descendencia. Pasan así como 20 años y le nace un hijo de su mujer Sara, de acuerdo a los perfectos planes que Dios tenía. Este le llamaron Yishac o Isaac. A Isaac le nace otro hijo conforme a los planes perfectos de Dios, y a este le llaman Jacob. A Jacob le nacen 12 hijos. Estos son las 12 tribus de Israel. Y de uno de ellos, Judá, nacen los judíos, que conocemos hoy en día como judaísmo, esa religión la que vamos a estar tocando el tema en el día de hoy. Bendiciones una vez más, y vamos a seguir escudriñando la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Dice así las palabras: cuando Dios hace pacto con Abraham y le jura por su santo nombre que lo bendecirá para siempre a él y a su simiente. Esta simiente son los hijos de Israel, y como se les llama hoy en día, como decíamos, judíos. Y le dijo Dios a Abraham que de su simiente vendría bendición y salvación a muchas naciones sobre toda la tierra. También le dijo: el que te maldijere será maldecido, y el que te bendijere será bendecido. Esta es la razón de hoy en día por qué el Señor ha prometido su palabra al pueblo de Israel. Y cuando dijo esto, el Señor estaba hablando de la simiente que era el Mesías, que habría de salir de la tribu de Judá. Esa es la razón por qué Satán ha querido por todos los medios destruir a los judíos, pero nunca ha podido ni podrá, porque en los judíos Dios sigue trabajando en sus perfectos planes, y Satán no va a cambiar los planes de Dios. No es que los judíos sean perfectos o mejores personas como los otros, o que Dios les ame más a ellos, porque Dios no hace acepción de personas. La razón es que Dios vino, como dice el libro de Juan, vino a los suyos, el Señor, a los judíos. Y también, como dice la palabra, que Dios le juró a Abraham por su santo nombre, que él iba a bendecir a esa nación. Y la nación que pelea en contra de Israel, no pelea en contra de Israel, sino más bien en contra de los perfectos planes que Dios ha establecido. Y no tendrá éxito por mucho que se afanen. Pero regresemos atrás, como estábamos hablando en estos vídeos, que hemos empezado a hablar de este tema. Como decía en el principio, Satán había hecho esclavo al hombre por medio del pecado. Pero Dios tenía que seguir con sus perfectos planes, y esto era de probar al hombre aquí en este planeta Tierra. Y así probó aquel hombre Abraham, andando por los desiertos, sufriendo calor, hambre, sed, desprecio de todas las naciones donde él llegaba. Pero él siempre fue fiel a Dios, aun cuando el Señor le pidió que sacrificara a su único hijo, Yishac, conforme la promesa de Dios. Por esto se le llamó a aquel hombre el padre de la fe. Y de igual manera tenía que probar a su simiente, los hijos de Israel, como allá Dios le había dicho y advertido al padre Abraham. En el libro de Génesis 15, versículo 13, dice así: tu descendencia será oprimida y esclavizada por 400 años, pero también yo demandaré de esa nación donde van a ser esclavizados. Pero Israel tenía que ser probado.
Y si Israel obedeciere a Dios, como dice la palabra de Dios también en el libro de los Éxodos, vendría a ser una nación santa de príncipes y sacerdotes, según Éxodos capítulo 19, 4 y 5. Lamentablemente, cuando Israel estuvo en Egipto, falló, y después cuando también sale de Egipto, falla una y otra vez. En el libro de los Éxodos, en el capítulo 2, nace un niño a una mujer, pero esa mujer, por causa de la persecución de ese tiempo que estaban destruyendo y matando a todos los niños, Faraón deja ir a ese niño en un río, y una mujer, la hija de Faraón, lo consigue y lo cría. Esta mujer, la hija de Faraón, cría a ese niño y le pone por nombre Moshe o Moisés. Cuando Moisés crece y sale a ver a las obras que hacían los hebreos, y mira a dos hebreos que estaban peleando, discutiendo entre sí, Moisés les reprende y les dice: ¿por qué se golpean a sí mismos? ¿Ustedes que no son hermanos del mismo pueblo? Entonces uno de ellos le dice: ¿tú por qué vienes a decirnos esto? ¿Acaso quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? Así Moisés, por causa de defender a los hebreos en una ocasión, él mata a un egipcio y tiene que salir huyendo a la península de Sinaí por causa de que había matado a un egipcio. Y ahí mora entonces entre los hijos de Madián, pero ahí Dios tenía sus planes y Dios le llama para usarlo como guía y libertador de los hijos de Israel, que habían estado esclavizados por ya 430 años. Regresa Moisés a Egipto de edad de 80 años. Este mismo Moisés, que los hebreos le habían dicho: ¿quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros?, regresaba, y no solamente hoy como juez, sino también como profeta y libertador para con los hijos de Israel de parte de Dios. Así se presenta Moisés, él y su hermano Aarón, ante la presencia de el rey de Egipto, Faraón. Y viene Moisés y Aarón y le dicen a Faraón: así dice el Dios Todopoderoso, deja ir a mi pueblo Israel para que me sirva en los desiertos. Pero el rey de Egipto, Faraón, le contesta y le dice: yo no conozco a tal Dios, ni tampoco dejaré ir libre a Israel. Así Faraón oprime aún más a los israelitas. Pero Dios usó a Moisés y Aarón para mostrar su poder y sus prodigios ante Faraón. Entonces Dios hizo muchos señales y milagros de parte de Dios contra Faraón. Y una de las señales, y la última, fue la plaga del ángel de la muerte, en el cual Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al primogénito de Faraón. Así Faraón deja ir libre al pueblo de Israel. En aquella noche, cuando pasó el ángel de la muerte, mató a todos los hijos de Egipto, y no quedó ni una casa donde hubieran muerto en aquella noche. El siguiente día por la mañana salen libre Israel y con ellos otras gentes también que no eran israelitas. Por todos 600,000 hombres, conforme dice la palabra de Dios, y sin contar los niños ni las mujeres, un total aproximadamente de 2 millones de personas salen de Egipto en aquel día. Y así Moisés libra a su pueblo y van y acampan enfrente del Mar Rojo. Y después, cuando pasa un tiempo, viene el Señor y endurece más el corazón de Faraón. Y entonces Faraón dice en su corazón y le dice a su gente: ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Que hemos dejado ir a Israel para que ya no nos sirva? Entonces se levanta Faraón con sus gentes y los siguen todos aquellos ejércitos, persiguen a Israel. Entonces Israel se ve perseguido, se ve que está enfrente entre el desierto y el Mar Rojo, y después culpan a Moisés diciendo: ¿qué nos has hecho? ¿Que no habían mejores sepulcros en Egipto para que nos hayas traído aquí a morir en estos desiertos? Pero Moisés le dice:
no temáis, hijos de Israel, porque estos egipcios que has visto hoy, nunca más volveréis a ver. Mirad hoy la salvación de parte de nuestro Dios. Y al momento Moisés pega con su vara en las aguas y se parte el mar en dos y cruzan los israelitas el mar, teniendo una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y así caminan en medio del agua, en arena seca, y llegan al otro lado de la orilla. Y en toda aquella noche los egipcios no se acercaron al pueblo de Israel unos a otros, porque Dios había puesto una columna de fuego entre ellos. Cuando ya amanecía, los egipcios tratan también de cruzar el mar, pero Moisés vuelve a pegar con su vara en las aguas, y Dios cierra el mar y mueren todos aquellos egipcios que trataban de alcanzar a los hijos de Israel. Mueren todos, incluyendo su rey Faraón, y no pueden alcanzar a los hijos de Israel. Y de ahí al otro lado del mar, Moisés ora a Dios, cantan regocijándose, y de ahí lleva Moisés al pueblo rumbo a los desiertos. Después, por caminar más o menos como 3 días, llegan a un lugar que nombran Mara. Pero el pueblo empieza otra vez a murmurar en contra de Moisés diciendo: tenemos sed. Pero Mara, las aguas de aquel lugar eran amargas. Por esta razón le nombraron a ese nombre Mara, que significa amargo. Entonces Dios el Señor le dice a Moisés: corta ese árbol y échalo en las aguas. Y así lo hizo Moisés, y las aguas se hicieron dulces, y pudieron beber las aguas todos aquellos sedientos. Y sale de ahí y pasan a otro lugar que se llama Elim. En aquel lugar habían muchos pozos de agua y también habían 70 palmeras. Y de ahí Moisés los lleva rumbo al monte de Sinaí, donde también el Señor había llamado a Moisés en una zarza ardiendo. Habiendo pasado 30 días después que salieron de Egipto, los hijos de Israel vuelven a murmurar diciendo: ¿por qué nos has traído a estos lugares desiertos para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados de sed y hambre? Y entonces ellos se acordaban cuando estaban en Egipto y decían: cuando comíamos allá las ollas con cebolla, carne y otras legumbres, y teníamos toda clase de comida, y aquí nos morimos del hambre. Vamos a hacer otro capitán para que podamos regresar a Egipto. Pero Moisés les dice: no temáis, porque hoy ha estado conmigo el Dios Todopoderoso y me dijo que mañana comeréis carne y pan. Mañana el Señor nos dará pan que caerá del cielo. El siguiente día por la mañana cayó alimento del cielo y todos se maravillaban diciendo: ¿qué es esto? Por esta razón le nombraron maná, que en la lengua hebrea significa ¿qué es esto? Pero Moisés les advirtió que tomaren la porción que necesitaran para alimentar a sus familias, pero que no tomaran más de lo que necesitan, porque el que tomare más se iba a enguzunar o se iba a podrir ese día. El siguiente día podían ir a recoger lo que necesitaban. Y también les dijo que para el día sábado, el Shabbat, no agarraran más el doble, porque el día sábado no iba a caer alimento, pues era el día de reposo del Señor, el día sábado, el Shabbat. Pero aún así los israelitas no obedecían, y algunos de ellos desobedecían a Moisés. Iban ellos a ver si caía pan del cielo el Shabbat o sábado. Y así muchos desobedecían a Moisés. Y aún Dios, con su gran misericordia, siempre fue fiel al pueblo de Israel.